Ahí estamos en directo. Hola a todos. Bueno, vamos con la séptima clase, el séptimo encuentro, en el cual estamos explorando el prefacio del curso de milagros. Habíamos quedado en el párrafo 4 de la parte donde dice qué postula. Y esta exploración está basada en el libro de Ken Wapnick de ¿Qué dice un curso de milagros?, que es uno de los últimos libros que ha sacado a la venta la editorial Grano de Mostaza, que les recomiendo que se lo compren si tienen interés. Y bueno, vamos a preparar la parte donde está el prefacio. Busquen su curso, ténganlo listo, ahí donde está el prefacio, porque vamos a empezar con su lectura. ¿Sí? Primero vamos a leer el párrafo 4, que es en el que habíamos quedado la vez anterior, y después de leer el párrafo 4 vamos a hacer toda la explicación de ese párrafo 4. ¿Sí? Este párrafo 4 del prefacio dice: una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio del escape, que es el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo este cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Este es todo el párrafo 4, ¿sí? Y lo que vamos a recordar, que ya lo dijimos la vez anterior, pero lo vamos a volver a repetir, es que los párrafos anteriores, el 1, el 2 y el 3 que vimos, se referían al mundo del conocimiento. Estos se refieren a la percepción. El curso hace una gran distinción entre conocimiento y percepción y no se ocupa de explicarnos lo que es el conocimiento porque es algo que nosotros no lo podemos comprender con nuestra mente concreta. Pero sí podemos entenderlo del mundo de la percepción, que es a lo que se refiere justamente este párrafo y los siguientes. El mundo de la percepción tiene que ver con el nivel 2, el mundo del conocimiento con el nivel 1. El nivel 1, ¿se acuerdan que es muy radical? Solamente contrasta la verdad con la ilusión. En cambio, el nivel 2 se trata de lo que pasa aquí en esto que el curso le llama sueño, ¿sí? Este nivel del sueño es donde nosotros podemos percibir de dos maneras, o como percibe el ego o como percibe el espíritu. Una es la percepción errónea y otra es la percepción verdadera. Para poder cambiar de la percepción errónea a la verdadera, el curso nos da esta herramienta que se llama el perdón, ¿sí? Que no es el perdón igual al que nos enseña el mundo, sino es un perdón diferente. Bien. Vamos a empezar con la primera frase del párrafo 4, que dice: una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. Esta palabra sueño es un símbolo que el curso utiliza para que nosotros podamos comprender que todo esto que nosotros llamamos real es ilusorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender lo que es un sueño porque a la noche, cuando dormimos, tenemos sueños. Ya el famoso Freud trabajó sobre los sueños, ¿no?
Entonces el curso nos lleva, ¿no?, por este simbolismo, ¿no?, del sueño, para que nosotros miremos el mundo como un sueño. Todos entendemos lo que es un sueño, ¿sí? Lo que pasa es que el curso me dice que los que tenemos cuando dormimos y los que estamos despiertos son iguales, para nosotros son diferentes. Mientras estamos despiertos aquí, o pensamos que lo estamos, el mundo parece muy real y pensamos que los sucesos ocurren realmente. Sin embargo, no es así, puesto que el mundo ocurre solo en la mente. Recordemos que solo hay una mente. Por lo tanto, a medida que pasamos el día experimentando el mundo como si en verdad estuviera allí, necesitamos recordar que es un sueño y que los sueños que tenemos cuando dormimos parecen muy reales. Esto nos ayudará a no tomarnos la vida tan en serio como antes. Una comprensión intelectual de la naturaleza del sueño es el primer paso en el proceso de integrar este principio a este nivel del que nosotros llamamos nuestra experiencia. Y voy a saber que estoy avanzando cuando ya no le dé al mundo poder sobre mí. Mientras yo siga sintiendo que el mundo tiene poder sobre mí, o sea, para quitarme la paz o para hacerme sentir de cual o tal manera, es que todavía no avancé mucho con el curso. Si yo realmente siento que el mundo ya no tiene tanto poder sobre mí, es porque quiere decir que estoy avanzando con el curso, ¿no? No tengo que negar ni descartar lo que sucede, ¿no? No tengo que ser arrogante ni insensible con los acontecimientos. No me está diciendo eso el curso. ¿Bien? Lo que yo tengo que considerar es que el mundo o los sucesos o acontecimientos que suceden ahí no son capaces de quitarme mi paz. Eso es ver el mundo como una ilusión. No decir que todo es una ilusión y ya está. Así no vamos a ir para ningún lado. Entonces no niego que hay un mundo, sino que niego que el mundo sea la causa de mi sentirme tal o de tal manera. ¿Bien? Efectivamente el mundo tiene poder sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nosotros, si yo, por ejemplo, viene alguien y me pincha la mano con algo, me va a doler, ¿no? Voy a sentir dolor. Pueden, no sé, pegarme, robarme, no sé, hacer cualquier cosa con mi cuerpo, que voy a sentir dolor. Bien. El mundo no tiene efectos sobre mi mente. Pueden tener efectos sobre mi cuerpo, pero no sobre mi mente. Eso es lo que realmente vino a demostrar Jesús. ¿Sí? El poder solo reside en el sueño, mientras mi mente sigue soñando con la separación. Claro, el mundo me va a provocar ansiedad, enojo, enfermedad. También puede hacerme feliz el mundo. Pero a medida que yo voy abriendo mis ojos, el sueño se va desvaneciendo y me doy cuenta de que el poder no es verdadero, es un falso poder. También se desvanece la intensidad requerida para resolver un problema ilusorio que antes había sido uno de los principales focos de mi atención. Cuando estamos con la atención muy puesta, muy enfocados en el mundo, en lo que sucede ahí fuera, obviamente que es que me engancho en la pantalla, ¿no? Bien, y sufro. Esta falta de necesidad nos va a liberar, ¿sí?, de esta relación que mantengo ahora con el mundo, porque una vez que desaparece el conflicto, la tensión que interfiere con el funcionamiento diario también desaparece. O sea, ya no vamos a vivir tan tensos como antes. Entonces se nos pide que comencemos el proceso de constatar que el mundo es incapaz de quitarme la paz.
independientemente de lo que se haga a nuestro alrededor o a las personas que conocemos y amamos. Esto no puede tener ningún efecto sobre nosotros a menos que le demos ese poder. Entonces empezamos a comprender el poder de nuestras mentes y empezamos a darnos cuenta que yo soy el que le otorgo poder a los demás para afectarme. Bien. Hay una línea en el curso, en el capítulo 27, en la sección 8, que dice: no importa cuán odiosas y cuán depravadas sean las figuras del sueño, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Entonces comienzo a darme cuenta que yo le estoy teniendo miedo a mi propio sueño. Por despiadado que sea el mundo, solo puede afectarnos si olvidamos que es un sueño. Cuando lo recordamos, nada de aquí puede cambiar nuestra paz interior. Así las personas sobreviven a situaciones traumáticas en el mundo, no a través de la negación. Este no es un curso para practicar la negación, sino mediante el reconocimiento. Sí, es un curso para practicar el reconocimiento. Esto no tiene nada que ver conmigo. Puede que tenga algo que ver con mi cuerpo y con el cuerpo de mis seres queridos, pero no tiene nada que ver con mi mente. Por eso hay que tomar conciencia que este es un curso para trabajarlo en la mente, no en el cuerpo. La mente es quien yo soy. Este reconocimiento requiere mucho trabajo y práctica. No es que lo voy a lograr porque ya me hice las lecciones del curso y ya está. No, voy a tener que practicar mucho. Pero conforme lo llevamos a cabo, al menos sabemos que estamos en el aula de clases correcta y con el maestro adecuado. Tal vez todavía estemos en el jardín de infantes, o si no en la guardería infantil, pero ya estamos en la escuela. Nuestras vidas, por lo tanto, tienen un gran significado. Tenemos la seguridad de que la vida es significativa porque verdaderamente estamos aprendiendo. O sea, no es que yo ahora estudio este curso y digo, ya la vida no vale nada, el mundo no vale nada. No, al contrario. Ahora el valor que tiene para mí o el propósito es aprender. Una vez que elegimos el maestro correcto, nuestra mente, ¿bien?, que nos va a ayudar a utilizar todo lo que sucede en nuestra aula de clases, ¿no? Aprendemos que lo que somos no se ve afectado por lo que ocurre alrededor y que ni una sola nota de nuestra canción se pierde por lo que el mundo hace. Así, nuestro canto del perdón refleja con alegría el canto del amor del cielo. Después dice, en este párrafo 4, no puede escapar sin ayuda. En el capítulo 5 del texto hay una parte donde dice que el sistema de pensamiento del ego está planeado a prueba de todo, lo que significa que una vez que estamos en el sistema de pensamiento del ego, no hay salida. Es como si estoy dentro del laberinto, no hay salida. Los mismos ingenios, destrezas, habilidades y fortalezas, y los mismos ingenios que nos han permitido superar momentos difíciles a lo largo de la vida, en esta escuela de las relaciones, nos impiden despertar del sueño. Nos han ayudado a sobrevivir en el sueño. Hemos sobrevivido, pero no hemos despertado. Por lo tanto, si nosotros continuamos confiando en estas fortalezas y habilidades, terminamos confiando en nosotros mismos. En resumen, necesitamos ayuda que venga desde fuera del ego. Ya el ego ha sido nuestro maestro mucho tiempo. Bien. Dice, porque todo lo que sus sentidos le muestran dan fe de la realidad del sueño. Claro, nuestros sentidos, yo toco la botella, toco la cortina, ¿ven? Parece real, todo muy real. El problema no es solo
lo que los sentidos muestran, sino lo que hace el cerebro con lo que los sentidos muestran, el procesador. Todos hemos aprendido a sobrevivir y a satisfacer nuestras necesidades. Recibamos datos del mundo, los analizamos, los desarrollamos en un plan de acción. ¿Bien? Ciertas personas parecen hacer esto mejor que otras, pero siempre todos nos la arreglamos para sobrevivir aquí. ¿Bien? Antes de nacer no hacíamos nada por nuestra cuenta cuando estábamos en el vientre materno. Cuando nacimos ya tuvimos que adaptarnos al mundo, ¿no? Después vamos creciendo y vamos lidiando con este mundo físico y psicológico. Es vital que aprendamos, porque si no, no tendría sentido nuestra existencia aquí, ¿no? Entonces, aprendemos a no depender de nosotros mismos, o sea, de mi cerebro, de ir por mi cuenta, pensando, calculando, analizando, racionalizando, todo lo que veníamos haciendo ahora. Eso es lo que estamos aprendiendo, porque la idea del ego es el que yo puedo por mi cuenta. Tenemos que confiar, obviamente, en nosotros mismos para vivir aquí, pero para despertar necesitamos ayuda externa. Una ayuda que no tiene nada que ver ni con el cuerpo ni con el cerebro. El ego es a prueba de todos, pero no es a prueba de Dios, dice el curso, ¿no? El amor está fuera del ego. El recuerdo de Dios, sin embargo, permanece dentro de esta mente dividida, ¿sí?, que se llama el Espíritu Santo. Es el recuerdo de la realidad que creemos, no solo que abandonamos, sino que destruimos. Y que ahora creemos que está empeñada en destruirnos. Por eso le tenemos miedo al amor. Nosotros lo que hemos escondido es el amor. Y hemos puesto muchos obstáculos. Por lo tanto, para derribar esos obstáculos o deshacer esos obstáculos, necesito ayuda. Porque todo lo que mis sentidos me muestran dan fe de la realidad del sueño. Entonces, podríamos decir que el Espíritu Santo es una luz que brilla, por eso este canal se llama Sé una luz brillante, en nuestras mentes, desde fuera del sueño, llamándonos para que abandonemos el sueño. Experimentamos este amor, ¿sí?, en el cuerpo, porque es que todo lo sentimos en el cuerpo, pero para que nos lleve más allá del cuerpo, a la mente, para poder retornar a la mente. Bien. Por desgracia, el mundo introdujo a Jesús en el sueño del cuerpo, haciendo que sea parte del sueño. Sin embargo, como le dijo a Helen, yo no soy un sueño que viene en son de burla. En los regalos de Dios le dijo esto, ¿no? Lo que significa que no es parte del sueño que se burla de la creación de Dios. Entonces nos invita a tomar su pensamiento, que simboliza la realidad, y a seguir ese pensamiento por el sendero que nos lleva del sueño a la realidad. Después el párrafo 4 dice, Dios nos ha dado la respuesta con mayúscula, el único medio de escape, el verdadero ayudante, y ayudante con mayúscula, ¿no? Acá está usando un lenguaje dualista, ¿no? Y tenemos que notar que Dios no ha proporcionado una respuesta exacta, porque si lo hiciera, habría reconocido la existencia de un problema. Y estaría Dios compartiendo esta demencia al ver algo que no existe. Nosotros sí podemos, como estamos locos, vemos algo que no existe, pero Dios no.
Entonces tenemos que recordar que este Dios del cual habla el curso de milagros no es el Dios de la Biblia, ¿no? O ese Dios que nosotros hemos aprendido, ¿no? Entonces, este Dios no tiene nada que ver con la percepción, que es lo que estamos hablando ahora. Bien. Entonces, el Dios al que hace referencia el curso trasciende este mundo dualista. ¿Sí? Sin embargo, puesto que la noción que nosotros tenemos de Dios es como una figura, es alguien, el Espíritu Santo para nosotros es alguien, el ego es alguien, nosotros no podemos pensar en nada si no le ponemos un nombre o lo vemos separado de nosotros, porque estamos en el mundo de la percepción, estamos atrapados aquí. Bien. Entonces Dios no es una persona. Bueno, nosotros tampoco, a pesar de que creemos que sí. ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? ¿Ustedes creen que son una idea? No, ustedes creen que son un cuerpo, una persona y encima muy importante. Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo externo a ti mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Fíjense en el nivel que estamos de hipnotizados, ¿no? No hemos de dejarnos confundir por este lenguaje. Recuerden que el curso usa un lenguaje dualista y metafórico porque le está hablando a mentes que están totalmente trastornadas, locas. Entonces no pueden usar, o sea, explicárnoslo con otros términos. Por eso es importante comprender esto del lenguaje simbólico del curso, porque si no es que lo transformamos en una religión y andamos rezándole al Espíritu Santo, llamándolo para que venga a darnos asistencia y no sé qué sé yo, todas las cosas que hacemos. Bien. La ayuda que pedimos no es de ese tipo. No hay que confundir el símbolo con la fuente, ya lo dijimos la vez anterior esto. Los símbolos se usan para poder ir más allá de ellos. ¿Bien? Pero los símbolos de por sí no son reales, no son verdad. Bien. El curso tiene que utilizar un lenguaje que nuestra mente, en la condición en la que está o la que cree encontrarse, puede entender. Esta condición en la que estamos, que es la separación y la dualidad, ¿no? Obviamente nos tiene que hablar en símbolos para poder entender esto de la unidad del amor de Dios, porque no lo podemos entender. Entonces, por eso Jesús, cuando le va dictando el curso a Helen, tiene que inventar esto como una historia, utilizando elementos que usa el ego, o sea, nosotros. Nosotros somos el ego. No es que tenemos un ego. No es así. Somos la reencarnación del ego, porque estamos creyéndonos que somos este cuerpo, que somos esta persona. Bien, y no está mal. Lo que está mal es creer que no somos el ego, que somos amor y andar así, nunca aprendemos el curso y pasan 30 años y seguimos igual que como cuando empezamos. Bien. Primero hay que tomar conciencia. Y no engañarnos. Entonces tiene que utilizar una historia que se adapte a nuestras mentes, que están totalmente locas, concretizadas acá en el mundo y que todos creemos que esto es totalmente real. Bien. Creemos que hemos pecado, que Dios se dio cuenta y que ahora nos quiere dar el vuelto, como les dije la otra vez. Pero este mito, ¿no?, tiene un significado apacible que no asusta, porque Jesús como que nos calma, contándonos un cuentito más lindo que nos cuenta la Biblia. Es la historia que el ego nos contó noche tras noche
el mismo escenario y conjunto de personajes, pero con un contenido diferente. Entonces la respuesta de Dios no es la expiación que conlleva nuestro sacrificio, porque la expiación del curso no refuerza la culpabilidad ni descansa en el principio de uno o el otro, donde uno tiene que sufrir y morir a causa del pecado. Entonces el cuento de hadas no pretende ser una verdad literal, pero sí una rectificación de la mente para el cuento tenebroso que nos contó el ego, o sea, que nos contamos nosotros. El curso nos enseña que el ego habla primero, pero que está equivocado, y que el Espíritu Santo es la respuesta. Entonces, el curso sería la respuesta al ego. ¿Bien? Bien. Después dice, la función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo es un pensamiento, recuérdenlo bien, es un pensamiento, no es la paloma, ni las alitas, ni una luz dorada, no tiene forma, no es alguien que está afuera. Bien, vuelvo a repetir, si ustedes no entienden lo que es el Espíritu Santo, no van a poder estudiar este curso, yo se los aseguro. Dejen de rezarle al Espíritu Santo, porque para eso vuelvan a la religión católica y vayan a la iglesia. No sé para qué están haciendo este curso. Bien, el Espíritu Santo es un pensamiento, es el recuerdo del amor de Dios en nuestras mentes. Un recuerdo. ¿Cómo es un recuerdo? Algo que yo digo, y me acuerdo. Y quiero pensar en un copo de esos de azúcar, así, y digo, y me acuerdo. Y ya se me representa una imagen del copo, ¿no? Bien, porque nosotros solamente podemos hacer esta asociación de pensamiento e imágenes. Bien. Entonces, a pesar de que parece que nos dormimos, ese recuerdo viajó con nosotros en el sueño. El curso lo explica así. Si pensamos en el Espíritu Santo de esta manera, no vamos a caer en la trampa de confundir forma y contenido. El Espíritu Santo, ese recuerdo de Dios en nosotros, el recuerdo del presente, es el que nos reconecta con la verdad y nos recuerda de que hay un amor de que en realidad nunca nos separamos. El Espíritu Santo podría ser esos instantes, como dice el curso, cuando yo digo, otra vez estoy atacando, otra vez estoy creyéndome que soy esta, me estoy identificando, me siento separada, sola, me deprimo, lloro, no sé qué, yo me tiro los pelos. Bien. Cuando me doy cuenta y digo, ese interno es el Espíritu Santo. Fíjense qué fácil que es. Ya. Entonces el Espíritu Santo es un recuerdo o pensamiento que simboliza el amor real, no ese amor de las telenovelas ni las películas de Netflix, no. Bien. Es un mediador que se describe como el puente entre estos dos mundos, no porque haya dos mundos literales. Bien. A ver. Entonces, este símbolo, que puede ser Jesús o el Espíritu Santo, por eso hay una parte que se llaman ellos han llegado, se refiere a Jesús y el Espíritu Santo, nos recuerdan a Dios. Bien. Ciertamente no tenemos que dejar de pedirles ayuda, pero debemos ser conscientes de que a medida que avanzamos por el camino de regreso a casa, reconocemos que ellos son nosotros, son yo,
o sea, nuestro ser. Por eso el curso me dice, el Espíritu Santo eres tú. Bien. Pero, mientras me creo que estoy separado, necesito un símbolo que me lleve de vuelta a la unidad. Bien. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas, dice el párrafo 4. Seguimos con el párrafo 4. El Espíritu Santo es la plantilla de la verdad dentro de nuestras mentes. Un barómetro. ¿Vieron esos cositos que miden? Bien. Al que llevamos nuestras experiencias. La sola presencia de ese pensamiento nos recuerda que somos uno. Siempre que tengamos la tentación de considerar a los demás como diferentes y separados de nosotros, que lo hacemos cada 5 minutos, y sintamos que está justificado juzgarlos por esas diferencias, hay alguien dentro de nosotros a quien podemos llevar esa percepción errónea, ¿sí? Y eso se llama llevar las ilusiones ante la verdad y no seguir empeñados en querer traer a Jesús y al Espíritu Santo acá, al mundo, y que haga cosas mágicas en el mundo. Bien, eso no es el curso de milagros, eso son otras filosofías que hay por ahí. Bien. El Espíritu Santo es entonces el gran símbolo de esta verdad. Bien, y aprendo a reconocer mis ilusiones. Siempre que experimento que el otro es diferente, que siento la necesidad de imponer exigencias al otro, sabemos que estamos escuchando al ego. O sea que al ego lo estamos escuchando todo el día. Es como la radio galena. Bien, no para, no para. Así es como yo elijo de nuevo. Elegir de nuevo significa cambiar de maestro. Bien. No es que ahora elegí unas papas fritas y al rato elijo un tomate. No se llama de esa manera de elegir. Bien. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo invertir, dar vuelta, nuestra manera de pensar y cómo desaprender nuestros errores. Eso dice en el párrafo 4. No estamos hablando desde la perspectiva de la realidad o del conocimiento. Recuerden que no estamos en el nivel 1, estamos hablando desde el nivel 2. Bien. Dentro de este mundo perceptivo, dentro del sueño, hay un proceso mediante el cual invertimos nuestro pensamiento, o sea, lo damos vuelta, como si fuera una media que le damos vuelta, y desaprendemos nuestros errores. Ya en el manual para maestros se nos habla de esta palabra desaprender. Ya sabemos que el ego siempre va primero, pero siempre está equivocado. Tenemos que aprender cuán equivocados hemos estado para desaprender lo que nos hemos enseñado, ¿sí? Por eso el curso hace tanto énfasis en la comprensión de la dinámica del ego, especialmente en comprender esto de las relaciones especiales. Si no, no sé, tantas páginas acá. Este no es un curso para que yo lea las frases bonitas que hay ahí nomás y las repita como un papagayo, porque ahí no voy para ningún lado. Esto es para tomar conciencia y que yo diga, ah, claro, así funciona mi mente. Estoy medio loquita. Bueno, medio no, digamos del todo, estamos locos acá. Bien, cuando empezamos a observar esa dinámica, ese que nos ayuda a observar esa dinámica es el Espíritu Santo en nuestras mentes. ¿Quién se piensan que Batman y Robin? No. Tampoco Highlander ni ningún superhéroe. Bien. ¿Cómo podemos desaprender o elegir en contra de algo cuando no sabemos lo que hemos aprendido? Entonces yo tengo primero que leerme todo ese texto, que nadie se lo lee y que la gente solo estudia las lecciones del curso y las deja ahí y se piensa que ella es maestra de Dios. Bien, hay que leer el texto, aunque no entiendan nada, no importa, ustedes léanlo. Si no son ustedes los que leen. Bien.
Entonces, nuestro comportamiento es el efecto de lo que nos enseñamos. Bien. Pero no reconocemos que nos hemos enseñado a nosotros mismos. Porque el ego no es nada más que nuestro yo. O sea, cuando yo digo yo, ya estoy con el ego, ¿entienden? La gente que estudia el curso, muchas personas, se piensan que el ego es una cosa que viene y se te instala y que te hace equivocarte y hacer cosas acá. No, no, no. Es que yo lo elijo. Eso es ser responsable. Si ustedes entienden el curso así, es que les va a ir muy bien. Ahora, si siguen entendiendo como ustedes quieren, entonces les va a ir muy mal. Bien, no van a ahorrar nada de tiempo. No, se les va a pasar el tiempo y no pasa nada. Bien. Esto que explica Ken Wapnick, al cual todos como mentes fragmentadas debemos honrar y estar muy agradecidos a ese pensamiento en la mente, llamado Ken Wapnick, es así. Estudienlo así, no pierdan el tiempo. Bueno, si quieren perderlo, piérdanlo. Ya sabemos que acá cada uno hace lo que se le canta al corazón. Y listo, ya está. Vale. Entonces, podemos ver entonces que la razón por la que se le llama un curso de milagros y por la que se nos presenta en la forma como un curso, como un currículo, o sea, un texto, un libro de ejercicios, un manual para maestro, es porque estamos en una escuela. El curso está equipado con un plan de estudios específico. ¿Cuáles son nuestras lecciones, nuestras relaciones especiales? Se nos da un maestro, que está en nuestra mente, no es que está en ningún lado, que nos presta ayuda para que nosotros estudiemos. Entonces yo agarro el curso y lo leo, y al principio parece ser que lo leo yo, pero si me dejo llevar y doy permiso, van a ver que no lo van a leer con el ego, lo va a leer realmente esa parte de ustedes, ese tú al que le habla el curso, que toma las decisiones y que sabe muy bien y que tiene la capacidad perfecta de entender este curso. Ahora, si yo lo voy a leer desde mi mente separada, que significa soy una víctima del mundo, sufriente, pobre, infeliz yo, qué vida de mierda que tengo, qué historia, qué terrible tu historia. Todo eso, y bueno, es que ahí, bueno, cierren el curso así y váyanse. Al principio, ya les digo, las lágrimas son de sangre que caen, pero después se empiezan a hacer cristalinas, porque toma el mando el espíritu en nuestras mentes, ya no lo estudiamos con el ego. Bien, entonces estamos con el plan de estudio. Bien, para que podamos darnos cuenta de que ese espíritu santo famoso forma parte de nuestra mente. Aprendemos que no fue el mundo el que impuso la separación, sino que fuimos nosotros los que tomamos esa decisión en la mente, nosotros los que elegimos identificarnos con el ego, y que me olvidé. Hoy me olvidé. Y después entonces, como lo negué, dije, yo no fui el que hice este mundo. No, no, no. Entonces lo proyecté, porque lo que se niega se proyecta. Bien. Entonces ahora parece como si el mundo, o sea, nuestros padres nos tuvieron, vinimos al mundo, nacimos y toda esta historia que nos creemos todos. Encima sacamos fotos y nos muestran, ves, este eras vos cuando tenías 2 años, pues 3, y confiamos mucho en nuestra historia, muy importante para nosotros. Bien. Pero, ¿qué pasa? El curso me dice que ahí fuera no hay nadie que me pueda enseñar nada. El mundo de la separación es un mundo ilusorio y somos nosotros los que nos enseñamos todo. Por eso cuando llegamos a esa lección que dice todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy, ¡pum!, nos da un cimbronazo así, como diciendo, oh, como que, ¿no? Bien. Pero esta demente autoenseñanza que nos hemos hecho durante mucho tiempo, ¿sí?, puede ser corregida. Puede ser corregida
Cuando nosotros, como tomador de decisiones, recordemos que somos el tomador de decisiones, o sea, nos hagamos responsables y estemos dispuestos a dejarnos enseñar otra cosa, o sea, deshacer todo esto, por eso el perdón deshace. Y cuando vamos desaprendiendo esto, este sistema de pensamiento ya se va haciendo débil. Bien. Ya no le creemos más. Bien. Ahí aparece el mundo real y vivimos lo que el curso llama el sueño feliz, porque vemos que todo soy yo. Todo ese mundo, todo está en mi mente. El conflicto está en mi mente. Entonces estoy atenta a mí y cada vez que me siento mal, sé que nada externo tiene la culpa. Entonces también me deshago de la culpa. Que estoy melancólico, pues porque quiero. Que estoy triste, pues porque quiero. Entonces me doy cuenta que yo decido, que el mundo no me hace nada. Dejo de sentirme víctima. Eso es lo único que sana. La persona, vamos a llamar personas que sanan en este aparente sueño, son esas, las que se hacen responsables y dicen, que me siento así es porque quiero. Eso es ejercer mi voluntad y saber que mi voluntad es una con la de Dios y que solo hay una voluntad. Entonces dejo de ver voluntades separadas, de que Dios me mandó este castigo, de que no sé quién me lo hizo. Empezamos, eso es salir de las ilusiones, eso es traer las ilusiones ante la verdad. Y dejo de hacer el inverso, que es lo que decía hasta ahora, de traer la verdad a las ilusiones. Entonces, estoy triste y llamo a alguien que me venga a consolar porque yo soy pobrecita, mira lo que me hicieron. Ya salimos de todo eso. Entonces, el proceso consiste en desaprender nuestros errores. Bien. Primero tenemos que darnos cuenta de que lo hemos cometido. Si yo no me doy cuenta y parto de la base, yo soy inocente, soy la sandeja de Dios, qué buena y me repito eso como un papagayo, bueno, repítanselo si quieren. Decretar no sirve para nada. Yo hace muchos años, cuando tenía 30 años, leía la Connie Méndez y me creía que eso funcionaba. No funcionaba para nada porque miren, tengo 57, voy a cumplir ahora dentro de 2 días y sigo, no sigo igual. Lo que pasa es que estoy poniéndole ganas ahora a esto, porque me doy cuenta que esto es lo único que funciona. Andar decretando y todo eso no sirvió para nada. Bien. Hacerme responsable sirve para mucho. Ahí es cuando crecemos, cuando maduramos. Bien. Primero me hago responsable. Bien. De lo que hice. No que sigo negando, digo yo no fui. Bien. Nuestros padres, nuestros maestros, bueno, todo eso, en realidad no nos hicieron nada, por aparentemente que parece que nos hicieron. Fuimos nosotros quienes no lo hicimos cuando elegimos equivocadamente este sistema de pensamiento llamado ego. Y proyectamos el error sobre el mundo, que sin duda puede haber abusado de nosotros y habernos victimizado, habernos tratado sin amor, haber sido cruel, punitivo, insensible. Bien. El hecho es que aprendimos lo que le dimos al mundo para que éste nos lo enseñara. Por eso todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. No que los demás no son responsables de sus egos.
Bien, yo no tengo que asumir la responsabilidad de esos otros que yo llamo los demás. No. Sino que ellos no tienen nada que ver con lo que yo como mente interpreto. Porque o soy un cuerpo o soy mente. Las dos cosas no puedo ser. Bien. Volviendo al punto anterior, es útil ver que nuestra vida cumple el deseo secreto. Por eso dice tus deseos secretos y pecados, o de secretos ocultos y pecados secretos, no sé cómo es bueno. Bien. Nuestra vida cumple el deseo secreto de mantener esta identidad individual y especial en plena forma, culpando a todos los demás por ello. Eso es lo que tengo que observar. Nada ni nadie me hizo a mí neurótico, ni psicótico, ni me enfermó. Fue mi mente la que eligió eso. Y luego eligió las circunstancias para dar la impresión a todos de que todos nuestros trastornos tienen justificación. O sea, nos inventamos un guión, una historia, en la que nos sentimos víctimas y ahora tenemos la prueba. Porque el ego tiene muchas pruebas. Sí, mirá, así crecí yo. Mirá los padres del miércoles que tuve. Mirá todo lo que me pasó. Qué terrible mi vida, fue horrible. Mirá lo que me ha tocado vivir. ¿Bien? Esas son todas las pruebas que el ego encargó de escribir muy bien. No importa quién o qué lo hizo, lo que importa es que sea que alguien lo hizo. Ese es así como funciona el sistema de pensamiento ego. Entonces, nosotros no repartimos las cartas, tan solo nos sentamos a la mesa y tomamos las que nos llegan. Sin embargo, no llegan las cartas, porque sí. Nosotros las pusimos allí para luego olvidar que lo hicimos. Es como decir, nos dieron el mapa para venir aquí y después yo cuando llegué dije, lo tiré el mapa y dije, ay, no sé, yo no tengo nada que ver con ese mapa. Las cartas. Muchas cartas ahí, y yo elegí estas. Y ahora digo, como Poncio Pilato, me quiero lavar las manos y decir, no, yo no tengo nada que ver. Por eso no podemos sanar. Bien. Porque no queremos. Punto. No hay otra razón. El que sigue diciendo, no puedo, ay, no, es que no salimos más. Seguimos en la víctima. Entonces nos hemos olvidado, pero deliberadamente, o sea, porque quisimos. Bien. No es porque nos inyectaron algo, no, porque quisimos. Entonces el papel de este Espíritu Santo es el pensamiento de cordura en nuestras mentes, una perspectiva diferente desde la cual mirar la vida, y nos damos cuenta de que el secreto de la salvación, como dice el curso, es que me estoy haciendo todo esto a mí mismo. Hasta que yo no reconozca esto de que me estoy haciendo todo esto a mí mismo, bueno, es que nada, la salvación no llega. Bien. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo esta inversión de pensamiento. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. No lo que yo aprendí, o sea, me enseñé de lo que es el perdón y el mundo, sino lo que el curso ahora me está mostrando. Bien. Perdón es el término que describe la inversión de dar vuelta, del pensamiento o el desaprender de los errores. No es algo que hacemos
el perdón. Sí, por eso el curso dice el perdón no hace nada, sino algo que deshacemos, ¿no? Y no somos nosotros los que perdonamos. Mientras yo crea que soy yo, Silvina, la que perdono a Pepito, Juanita, a Pedrito y a no sé quiénes, es que, bueno, no estoy así practicando el perdón. Yo no puedo perdonar. Sino que nosotros somos los que cambiamos de mentalidad sobre lo que necesita perdón. O sea, nos perdonamos a nosotros mismos, no a otro. Pero no es que me perdono a mí como persona, ¿eh? Bien, entiéndase. Parece. Entonces, el curso define el mundo de una manera diferente a como lo definíamos nosotros. Bien. El universo de la materia es una proyección del pensamiento de culpabilidad, que no es real, pero es una proyección de ese pensamiento. El curso dice, ¿no? Esperen que acá. A ver, ¿qué dice acá? Espera. Ahí está. El curso dice, ¿no? Que el mundo no existe. Parece ser que eso no fue lo que nos enseñamos anteriormente. O sea que tenemos una nueva idea ahora del mundo. El mundo no existe. Todo está en mi mente. Todo está en mi mente. Esa es una frase que se pueden decir muchas veces. Cada vez que se sientan tentados a sentirse víctimas o a culpar a otros o a sentir que sufren, todo está en mi mente. Bueno, vamos a dejar, hemos visto hoy todo el párrafo 4. En la próxima vamos a ver el párrafo 5, que dice el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, ¿sí? Las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Ahí dejamos en el párrafo 5. Ese lo vamos a ver en la próxima, porque si no se me hace... a ver, un ratito más puedo estar, sí, a ver, vamos un ratito más, hasta 1 hora sí, pero después se me hace muy largo y tengo que hacer un montón de otras cosas. Bien, vamos a leer vamos a empezar con el párrafo 5, con esta parte, ¿no? Que es muy buena. Esta es la primera mención de la proyección. Acá aparece la palabra proyección en el curso, en el prefacio. La frase el mundo que ves y sus variantes se repite mucho en el curso. Y justamente se está refiriendo literalmente al mundo que vemos. No tan solo a lo que el ego ve. Bien. No está diciendo que el mundo es real, pero que la interpretación que hacemos nosotros, ¿sí?, no lo es. El curso dice exactamente el mundo de la percepción y la diferenciación de principios y finales es irreal, puesto que es un lugar de cambio. No puede ser de Dios, porque Dios es inmutable, no cambia. El mundo es cambiante. Bien. El marco de referencia interno, cuando dice acá el marco de referencia interno, el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno. ¿Cuál es el marco? La separación. El mundo del tiempo y el espacio. Sin embargo, el curso me dice que el tiempo y el espacio no es más que la proyección de este pensamiento ilusorio de separación, el espacio, y del sistema de pensamiento ilusorio pecado, culpa, miedo, que nos mantiene en una línea de tiempo. Pecado, bueno, vamos a ir para el otro lado si quieren. Pecado, culpa, miedo.
Así, pecado, culpa, miedo. Así es nuestra vida todos los días. Pecado, culpa, miedo. Por eso creemos que el tiempo es real. Bien. Ese es nuestro marco de referencia interno. Y yo digo, no soy responsable de estar aquí. Estoy aquí porque mis padres me tuvieron. Qué desgracia haber nacido. Bien. Entonces, primero miramos en nuestro interior, dice acá el párrafo 5, primero en la segunda oración, y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Así lo hacemos real, interpretando. Bien. Este es el proceso que el curso describe. Primero miramos internamente y vemos el pecado, de cual decimos, yo no tengo nada que ver, o sea, no me hago responsable, por eso lo proyecto. Cuando nosotros miramos con el sistema de pensamiento ego, que de hecho no es mirar, no se llama mirar, porque estamos viendo algo que no está ahí, pero bueno, nosotros creemos que está ahí. Vemos el pecado de la separación que hemos proyectado sobre Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No voy a volver a explicar otra vez A, B y C. Ya lo expliqué en un montón de videos. Bien. Remítanse a los videos. Si no, lean los libros de Wapnick que también lo explican. Bien. Entonces, A, B y C. Dios ahora tiene la culpa. Él me pegó la patada y me expulsó del paraíso, por eso no inventamos lo de Adán y Eva. Me señaló, dijo, ¡ay, lo que hicieron! ¡Pum! Pecaron, ¡pum! Patada en el traste. Ahora siento culpa. Dios no me quiere más. No digo yo decidí abandonar el cielo. No, eso no lo digo nunca. Digo, yo no elegí nacer, mis padres me tuvieron. Nosotros no queremos ser responsables de nada. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Protestamos, porque como no soy responsable, que no se sabe responsable, protesta y se queja mucho todo el día. Bien. Diciendo que no fue culpa nuestra. Yo no me comí la manzana. Yo no fui. Bien. Entonces ahora, como he proyectado, pero tengo la cara de inocencia, pero siento ese miedo, entonces me escondo en este cuerpo, en este mundo, para que Dios no me pueda encontrar. Y juego las escondidillas con Dios. Pero resulta que parece ser que este hombre me hace falta de vez en cuando pedirle cositas a Dios. Entonces no sé si lo quiero o no lo quiero a Dios. Y así estamos con nuestras relaciones especiales, que son todos esos fragmentos de Dios despedazados por ahí, en donde miramos al otro y decimos, este es otro. Yo me siento así por culpa de este. Y ahí está todo el juego, como el don pirulero, ¿vieron? Cada cual atiende su juego. El que no, una prenda tendrá, dice el don pirulero. Ajá, así jugamos todos. Entonces, este mundo de separación, pecado, culpa y miedo, proyectado hacia afuera, ahora se llama el mundo real. Mientras dormimos le llamamos que el de los sueños, el ilusorio. Bien. Entonces, cuando hacemos este gesto de la proyección, cae un velo, o sea, como un telón así, del olvido. Entonces yo ya no veo más lo que era, como dice el curso, lo que era visible se convierte en invisible. Para mí. Entonces ahora separo
¿Mm? El mundo del mundo interior de la mente. Y me experimento como un cuerpo. Bien. Lo que los ojos nos muestran para nosotros es lo real. Y lo interpretamos como real. Vemos un mundo que es hostil, amenazador. Nosotros nos sentimos débiles, indefensos, vulnerables. Bien. Entonces hemos creado un cuerpo débil, indefenso, vulnerable y aislado en un mundo hostil y amenazador, con poder para hacernos daño. Todo parece real porque lo vemos, y si lo vemos es porque cumple el deseo secreto de estar separados y no ser responsables. Finalmente, el velo que se extiende sobre las mentes nos hace olvidar que lo hemos inventado. Acá nadie se lo cree, fíjense, tenemos que estudiar este curso para recordar que nos lo hemos inventado. Bien, y nos lleva muchos años, aparentemente. Bien, la motivación para proyectar esta locura en el exterior es esta relación causal del ego que dice: si miro en la mente, o sea, si vuelvo a la mente, eso es volver a casa, me voy a sentir tan abrumado por el horror que voy a morir. Sin embargo, pero nosotros le creemos, ¿eh? Sin embargo, en verdad, cuando yo mire dentro, nos vamos a reír mucho porque me voy a dar cuenta que este sistema de pensamiento ego es muy tonto. ¿Sí? La idea de que podamos destruir el cielo es tan descabellada como esa ola apenas perceptible que se exalta a sí misma y decide hacerse pasar por el océano. Es como una ola que se cree que es el océano. O como el más pequeño de todos los rayos de sol que dice yo soy el sol. Cuando observamos la mente con el espíritu, solo vemos tonterías de este tipo. Es que nos empezamos a sonreír realmente del personaje. Como que nuestro personaje y los otros personajes nos dan risa, pero no una risa burlona. Es que nos reímos, porque es que decimos cada cosa, hacemos cada cosa, vamos a decir la verdad. Bien. Y ni que hablar de los que dicen que son espirituales. Eso es tan peor que los otros, que preferible que por lo menos hacen cosas, pero no dicen que son espirituales. Bien. Entonces, como nosotros no queremos que nuestro yo separado termine, y eso es lo que tenemos que observar cada día, yo todos los días me lo observo y digo, ay, en realidad estoy aquí, no quisiera estar aquí, pero mejor me quiero quedar un rato más porque tengo unas cuantas cosas que hacer. Bien. Este sistema de pensamiento dice, no, yo no voy a mirar dentro, voy a seguir mirando fuera creyendo que esto que veo es verdad. Bien. Continúa el párrafo 5. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, la falta de amor, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Es necesario comprender la distinción entre ver y percibir. No es lo mismo. Veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. No significa que los ojos físicos, no me está hablando de lo que ven mis ojos físicos, sino que nuestra mente ve así, piensa así. Esos pensamientos están en mi mente. Bien.
este es un mundo de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. ¿Bien? El curso lo dice así. Los que tienen miedo pueden ser muy crueles. Bien. Dentro del mundo perceptual es un hecho probado que las personas pueden ser maliciosas, poco amables, ¿m? Pero eso no las hace malas o dignas de la condenación eterna, ni tampoco las excluye. Si así fuera, estaríamos excluyendo a todos, pues aunque la mayoría de la gente no actúa de manera cruel, todos esos que parecen buenecitos también albergamos pensamientos de crueldad. Todos. Y eso es lo que nos tenemos que mirar. Porque si no nos miramos eso, entonces este curso no les va a dar resultado. Bien. Como siempre digo, cada uno acá hace lo que se le canta al corazón. Bien. Eso es lo primero que tengo que mirar. Tengo un curso para ahora hacerme el buenecito. Ponerme una aureola, una ala, o no sé qué se quieran poner. Bien. Cuando empiezo a observar esto, de que todos aquí albergamos pensamientos de crueldad, porque todos venimos de ese pensamiento destructivo, de oponernos a Dios y querer ser diferentes que Dios, más que Dios. Bien. Entonces, lo que se nos está diciendo es de que nosotros hacemos real esto, porque el poder que le damos a este sistema de pensamiento es más fuerte que el poder que le damos al espíritu. Lo esencial es que hay una gran diferencia entre un hecho perceptual, o sea, un hecho dentro del sueño, y una interpretación de ese hecho. No es lo mismo el hecho que la interpretación. Entonces, en el curso, en el manual para maestros, nos dice: nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Bien. Por lo tanto, estamos enojados con la interpretación del hecho. Por ejemplo, si alguien me disparó o me violó o lo que sea que me hizo, o dio la orden de lanzar una bomba sobre muchas personas, esto es un hecho. Pero esos hechos no me enojarían si yo no hubiera establecido primero una conexión entre lo que se hizo y yo. La interpretación es que esta persona me lo hizo a mí, o a alguien, o a algún grupo, ¿sí? Esto con esto, o sea, ese lazo que hay entre esa conexión entre lo que se hizo y yo. La diferencia es muy importante, una distinción que muchos estudiantes del curso se saltan con desafortunadas consecuencias. Por eso siempre digo, pasamos años y años estudiando este curso y no podemos cachar la onda, porque encima vamos de un facilitador a otro. Ay, ahora yo sigo a Pepa, mañana sigo a Juan, ay sí, y andamos siguiendo a todos. Mire, ustedes sigan aquí en Wapnik y déjense linchar, porque si quieren aprender este curso, porque si no quieren, hagan lo que se les canta el corazón, yo siempre digo. Yo al principio también, ustedes, si yo les contara las cosas que hacía, pero ya es hora que se nos pase todo eso, basta, basta, basta. Abandonen todo eso. Agarren el curso, léanlo en serio. Si quieren. Si no quieren, no hagan nada. Cómprense los libros de Ken Wapnick. Van a ver que van a invertir bien su dinero. Bien. Entonces, por ejemplo, dirán, no quiero ver el telediario, o sea, el noticiero,
porque no quiero ver las cosas terribles que pasan y que contaminan mi mente santa con el mal, porque ahora creemos que como leímos este curso tenemos la mente santa y que somos santos. ¿Sí? Estos estudiantes no se dan cuenta de que ya han contaminado sus mentes, no por lo que sucede en el mundo, no porque mire el noticiero o no lo mire, sino porque le doy realidad al pecado y a la maldad dentro de mí. O sea, no me hago responsable. Me creo que la culpa la tiene el mundo. Nada de un curso de milagros tiene que ver con el mundo. Si el curso me dice que el mundo no existe, ¿cómo va a tener que ver con lo que pasa en el mundo? Ya que se centra en la mente y no reconoce la existencia del mundo. Por eso a mí a veces me da risa cuando hay facilitadores que enseñan. ¡Ay, hermanos! Bendiciones. Vamos a aprender hoy a pasar de la relación especial a la santa. Y te quieren explicar los pasos. Pero es que no es así. Bueno, si quieren hacerlo, háganlo, ¿eh? Bien. Este pensamiento, el mundo no existe, es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. El mundo es una proyección de un pensamiento sombrío de separación y culpa en la mente. Pero ¿por qué entonces Jesús habla de un mundo que no existe? Jesús no está loco. Solo se preocupa por deshacer el mundo de la separación en nuestras mentes. El libro de ejercicios dice, en el libro de ejercicios lo dice, el mundo se fabricó como un ataque contra Dios. El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiera entrar. Esto no es un pensamiento amoroso, porque hicimos el mundo para excluir a Dios y a todos los demás, lo cual quiere decir que al atacar el amor, esconderlo, nos hicimos culpables del pecado de esconder el amor. Entonces, ¿por qué especificamos solo ciertas formas de dicho ataque? Sin embargo, esto es lo que hacemos todo el tiempo. En las primeras lecciones del libro de ejercicios nos ayudan a ver cuánto excluimos. Todos son culpables de pecado. De lo contrario, nadie estaría aquí. Los que están libres de pecado no escapan del cielo ni tratan de irse después de destruirlo, sino que se quedan en casa. Tomar esto como un hecho nos permite darnos cuenta de que todos transitamos por esta tierra con el cruel y malvado sistema de pensamiento del ego en la mente. Todos tenemos al ego en la mente. Acá no se trata de que, ay, tu ego te hizo hacer eso, cuánto ego que tenés, querida, ¿eh? No, si vos también lo tenés, porque si le estás viendo el ego al otro es porque es tuyo, si no, no lo verías, mija. Ah, no, yo tengo menos ego que Pepe. No, tenemos todos el mismo, porque es que solo hay un ego, que si hay una solamente, hay un ego y un espíritu y nada más. Entendamos eso de una vez por todas. Si no, no sé qué estemos estudiando este curso, pongámonos a hacer otras cosas. El Reiki, hagamos el péndulo hebreo, no sé, cosas así. Pero no estudien este curso. No. El que creen todas esas cosas les va muy mal con esto. Te dicen, sí, yo la leí una vez ese curso. Ese curso, así se refiere. Bien. Entonces, esta comprensión hace que el mundo sea bastante aburrido. Porque entonces todo se ve como lo mismo. La única cosa medianamente interesante que hay que observar son las ingeniosas maneras en que nosotros expresamos este sistema de pensamiento ego
y cómo lo ocultamos. Cuando nuestra mente es sana y estamos en ese instante santo único del cual habla el curso, vemos programas de noticia, las cosas que pasan en el mundo, ¿sí? Pero nada de eso nos altera nuestra paz y nuestro amor interno. Este curso no tiene nada que ver con el comportamiento. Si tú eres estudiante de este curso y estás juzgando a tus hermanitos por sus comportamientos o lo que dicen, ¡ah! ¡Ay, Santa Dubisque! Yo me acuerdo hace mucho, cuando empecé a estudiar el curso, había otras proyecciones mías ahí afuera que yo me ponía, que decía, ¡ah! ¿Cómo dice esas cosas ahora que estudia el curso? Claro, no me daba cuenta en ese momento. Pueden decir lo que quieran, no pasa nada. Bien. Lo importante es darme cuenta. Bien. Y hacerme responsable. Entonces, no se trata de que ahora no hagamos más nada en el mundo. Pueden hacer lo que quieran. Escriban un libro, funden una ONG, hagan lo que se les cante el corazón. Bien. En el momento, haga lo que haga en el mundo, aparentemente, mi persona, en que yo me enfade y pierda mi paz, ya me doy cuenta que maestro estoy obedeciendo. Por mucho que la obrita de teatro parezca muy bonita, que yo hago cosas muy altruistas y bonitas por los demás. Bien. Entonces, nunca debes escuchar a los que están enfadados, son críticos, porque su proceder ya no viene de su mente correcta. Enfadarse no es un pecado. O sea que no es que yo no pueda escuchar al señor que golpea la mesa y ¡ay! Se queja con la política y no sé qué. Bueno, lo pueden escuchar. Lo importante es lo que siento cuando escucho a ese señor. Bien. El mito de que las personas enfadadas logran que las cosas se hagan contiene cierta verdad. Así es como el ego logró cosas inicialmente, se enojó con Dios. Sin embargo, lo que hacen difícilmente se puede clasificar de amoroso. Entonces, lo que queremos hacer es deshacer lo que solo ocurre con el milagro. Bien. Percibir un problema externo con enojo impide el cambio de mentalidad, que es el milagro. Los problemas externos reflejan sencillamente el problema interno universal. Cuando nos enfrentamos a esta elección que hacemos continuamente entre el sistema de pensamiento ego y el espíritu. Ese es el único problema. Nosotros siempre elegimos al ego y no lo queremos reconocer encima que lo elegimos. Si hacemos real este mundo, reaccionando ante él, afirmamos que el ego tiene razón y el Espíritu Santo está equivocado. Intentamos cumplir el deseo secreto del ego de mantener esta existencia separada, pero culpando a los demás por ello, valiéndonos de la percepción para justificar nuestros errores. Esto nos remite al error original de elegir al ego en lugar del espíritu. De ahí viene nuestra ira, nuestros impulsos de atacar, nuestra falta de amor. La culpabilidad proyectada hace que nosotros veamos maldad, crueldad en el entorno. Porque eso es lo que queremos ver. Porque así yo me justifico. Para saber a qué maestro he elegido en la mente, tengo que prestar atención a lo que pienso y siento. El hecho de sentirme molesto o enfurecido, aunque sea levemente,
Cuando veo un programa de televisión, leo un periódico, hablo con otra persona, bueno, lo que sea. ¿Mm? Me la paso criticando, condeno, bueno, todo eso, ahí ya me estoy dando cuenta que justamente he elegido ese sistema de pensamiento para eso, para justificarme. Por lo tanto, nuestros ojos verán el mal y la crueldad, porque este es el mundo del ego. Pero tenemos que aprender a no darles el poder de quitarnos el amor de Dios. Entonces así nuestro corazón se abre y puedo abrazar en mi mente a todos, porque me doy cuenta de que no hay víctimas y victimarios. O la totalidad de las personas están locas o todos están cuerdos. Ahora, si yo digo, estos sí y aquellos no, estos están locos y estos están cuerdos, todavía me falta mucho trabajo con este curso. Por eso estas lecciones iniciales son tan vitales para el programa de entrenamiento mental del libro de ejercicios. Cuando te dice, no excluyas. No podemos incluir a todos en la forma, obviamente. Pero sí puedo abrazar a todos en mi mente, sin condenación ni juicio. Bien. Feliz entrenamiento mental para todos. Sigamos entrenando. Nos veremos en el próximo encuentro. Chao, hasta luego.